Hola tejedores del corazón, en este tutorial aprenderás paso a paso a tejer a la dulce y encantadora Patty, la niña que hizo suspirar al Chavo y al Kiko en la vecindad, con su vestido verde, su lindo cabello y esa sonrisa tierna. Te enseñaré cada detalle para que tu amigurumi quede lleno de ternura y nostalgia. Así que prepara todos tus materiales y muchas ganas de tejer, porque hoy tejemos puro amor en forma de crochet. Hola, bienvenidos una vez más a Amigurumis Castillo. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro personaje. Este es el personaje número 12 de la colección La Vecindad del Chavo. Aquí la hemos realizado a Patty, la niña bonita que todo el mundo estaba enamorado. Entonces miren, le hemos hecho con este sombrerito. Nos hemos basado en Patty, la versión del Chavo animado, ¿no? Entonces miren, aquí tiene su sombrerito que se le puede sacar, tiene aquí unas dos florcitas, también su cabello, miren la parte de atrás. Y bueno, yo les voy a dar la lista de los materiales que vamos a utilizar para realizar a Patty. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y de también compartir este video, dejarnos un like y un mensajito, que eso es muy importante para nosotros. Y también no te olvides de seguirnos en las redes sociales. Estamos como Amigurumis Castillo en Instagram, TikTok, Facebook. Así que bueno, continuamos. Vamos a utilizar los colores de estambres, que serían los siguientes. Este color gris, que sería para sus zapatos. Blanco necesitamos tanto como para el short, las mediecitas y estos detalles de aquí del vestidito, ¿no? Y es el mismo estambre también para la luz de los ojitos que le hemos hecho aquí, ¿no? Color piel, que es para su cabecita, sus brazos y parte de sus piernas, ¿no? Este color verde que le hemos realizado el vestidito, miren. Color amarillo para su sombrero y un poquito de naranja para hacer estas florcitas, ¿no? Y este color terracota para el cabello, ¿no? Puede ser también un café clarito o un café oscuro para lo que es el cabello, ¿no? Bueno, hilo de bordar, un café clarito para sus pestañas. Miren las cejas. Hemos utilizado un par de ojitos. Mide más o menos como unos 8 o 9 milímetros de diámetro. Eso, hilo básico, que sería, ¿no? El estambre, el relleno, el plumón, la aguja lanera. Un crochet de 1,75 que vamos a utilizar, miren, para todo el proyecto. ¿Qué más sería? Y un palito, ¿no? El palito siempre que utilizamos para aquí la parte del... Déjenme ver si tengo acá un pedacito. Bueno, yo sé utilizar estos palitos, miren, estos palitos, ¿no? Que iría desde la parte, porque el cuerpo tiene pues el cuellito que ingresa a la cabeza. Entonces siempre le ponemos en el cuellito este palito. Y también pues recortamos unos pedacitos de plástico, el contorno de esto de aquí, para ponerle, esto va en el interior del zapato. Esto es la base esto es de una tapa de una tarrina desechable realmente. Entonces ustedes pueden reutilizar lo que ustedes tengan a la mano. Eso sería en cuanto a los materiales. Espero no olvidarme nada. Y bueno, vamos a iniciar. Ahora vamos a hacer los bracitos. Miren, vamos a hacer de estos dos, ¿no? Entonces yo les voy a replicar cómo lo vamos a realizar. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Miren, así, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Entonces vamos a hacer un punto bajo y un aumento, y esto lo vamos a repetir en toda la vuelta.
Listo, miren, ya tejí esa vuelta y hasta ahí tendríamos 9 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 9 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer esa vueltita de altura de 9 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de disminuciones y vamos a hacer un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta, ¿no? Vamos a hacer en toda esta vuelta un punto bajo y una disminución. Listo, miren, entonces ya terminé de hacer esa vuelta y ahí tendríamos ya 6 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer un aumento, un aumentito y luego vamos a tejer normalmente estos 5 puntos bajos. Listo, miren, hicimos un aumento y 5 puntos bajos en esta vuelta y ahí tendríamos 7 puntos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 7 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer. Ahora vamos a hacer el último puntito y este puntito no lo terminamos de realizar porque vamos a cortar aquí la hebra y nos vamos a pasar al estambre de color verde que estamos haciendo el vestido, ¿ya? Vamos a hacer las manguitas. Entonces aquí terminamos de hacer ese punto con verde y vamos a amarrar estos hilos. Listo, miren, ya terminé de unir aquí. Entonces lo que vamos a hacer es 2 cadenas, 1, 2 cadenas y un punto deslizado. Nos vamos a ir tejiendo durante toda esta vuelta este patrón de 2 cadenas y un punto deslizado, y así sin saltarnos ningún punto. Vamos a hacer 2 cadenas y un punto deslizado, en total 7 veces. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer puntos bajos, pero sin tomar en cuenta esas 2 cadenas que hicimos. Solamente nos vamos a ir aquí donde están los puntos deslizados. Miren, por ejemplo, aquí les voy a indicar bonito. Miren, 1 y 2 cadenas nos saltamos y nos vamos al punto deslizado y le cogemos la hebrita de atrás así y nos vamos haciendo puntos bajos. Entonces en total nos deben salir 7 puntos bajos, pero yo voy a hacer 6 puntos bajos y en el último punto voy a hacer un aumento, ¿no? Entonces aquí miren, ya hice 1, vamos acá el segundo, 2 y así hasta 6 y el último, el séptimo, hago un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer. Como hicimos un aumento al último, entonces tendríamos ya 8 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 8 puntos. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer estas 2 vueltitas de altura. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra. No necesitamos dejar hebra porque esta piecita va a ir, miren, así nos quedaría, ¿no? Como bombachito aquí, iría unido al cuerpo, ¿no? Entonces, como les dije, tienen que hacer 2 de estos. Y bueno, vamos a iniciar con el estambre de color gris porque vamos a hacer el cuerpito, ¿no? Y vamos a hacer las piernitas. Vamos a hacer 4 cadenas aquí ya. Casi hago un anillo mágico. Vamos a hacer 4 cadenas. Así de esta manera, miren. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Porque la primera cadena nunca se teje, no se puede tejer. Entonces vamos a poner el separador de vueltas en el primer punto que hicimos del aumento. Y en la siguiente cadenita vamos a hacer un punto bajo. Y en la última cadenita un aumento de puntos bajos, ¿no? Listo, ahora vamos a tejer acá al otro lado y aprovechamos el tejido para ir perdiendo estas hebritas. Entonces vamos a hacer un punto bajo y finalmente acá en el otro punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Y estamos perdiendo esta hebrita aquí dentro del tejido, ¿no? Listo, ahora vamos a la siguiente vueltita. Realmente este proceso, pues, ustedes ya lo deben tener incluso anotado, ¿no? Bueno, este de aquí es igual al patrón de lo que sería de la popis, los zapatos y de la chilindrina, ¿no? Porque aquí se le hace con que se le vea como que tiene puesto las medias. Entonces, si ustedes ya tienen anotado el patrón de la chilindrina o el de la popis, es el mismo de los pies. De ahí las piernitas y eso ya cambia. Solo de los pies sería, ¿no? En vez de utilizar negro, utilizan gris. Bueno, aquí hicimos un aumento. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumento.
En el siguiente punto, un punto solito. Y aquí donde inicia ya esta curvita, vamos a hacer 3 aumentos seguiditos. Entonces aquí hacemos 1. Un aumento. Vamos al segundo aumento. Y finalmente el tercer aumento. Miren, así de esta manera. Esta colita que la estamos perdiendo entre el tejido le vamos a jalar un poquito más. Eso. Y vamos a seguir tejiendo. En el siguiente punto un punto bajo. Y en el último punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera. He amanecido medio afónica. Hay muchas lluvias por acá. A ver, vamos a cortar esta, perdón, esta hebrita. Bueno, vamos a realizar la próxima vuelta y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Hago mi punto bajo, pongo el separador y realizo el aumento. Ahora voy a repetir nuevamente un punto bajo y un aumento. En el siguiente punto hago un punto solito y ya donde empieza la curva voy a hacer un punto bajo y un aumento, y eso lo voy a repetir 3 veces. Miren, ya hice la primera. Vamos a la segunda y finalmente la tercera. Y al final, miren, nos sobran 3 puntitos. Entonces vamos a hacer un punto bajo, luego repetimos otro punto bajo y al final un aumento. Así de esta manera. Miren, ya hasta ahí tendríamos ya 20 puntos. Entonces aquí vamos a hacer el proceso que siempre hemos hecho en todos los personajes. Vamos a tomar esta pieza, la vamos a dibujar. Vamos a dibujar el contorno encima de un plástico reciclado, ¿no? Una tarrina o cualquier tapa de plástico que tengan, le van a dibujar el contorno, luego le van a recortar y pues les va a quedar así, ¿no? Miren, aquí yo ya tengo recortado el contorno. Esto es de una tarrina de plástico. Y bueno, esto vamos a reservar a un ladito. Todavía no le vamos a pegar. Cuando ya cortemos ahorita el molde, lo dejamos a un lado y continuamos con la siguiente vuelta. Todavía no vamos a pegar, ¿no? Entonces, la siguiente vuelta que vamos a realizar es una vuelta de altura, pero solo tomando la hebra de atrás. Miren, así. Entonces, vamos a tejer en blow, punto sobre punto, o sea, estos 20 puntos bajos y solo tomando la cadenita de atrás. Entonces, vamos a hacer esa vuelta. Listo, miren, yo ya terminé de hacer esa vuelta en blow y también ya le pegué, termino de hacer la vuelta y le pego la basecita en la parte de atrás, ¿no? Ahora vamos a continuar y vamos a hacer una vuelta más de altura, pero ahora tomando el punto completo, ¿no? Ya no la cadena de atrás, sino el punto completo, miren, y nos vamos a ir tejiendo estos 20 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a tejer los puntos que sean necesarios. Miren, así está el piecito, ¿no? Hasta llegar a la mitad de aquí. Miren, a mí me falta como tejer como unos 2 puntos. Entonces ustedes tejan los puntos que sean necesarios para ubicarnos en el nuevo inicio de vuelta. Me parece que es, a ver, aquí un puntito más, ya. Justo, miren aquí, este punto no lo termino de hacer, no corto, no, sí cortemos más esta hebra, después le volvemos a unir, porque sí vamos a utilizar un poquito este. Vamos a cortar y le vamos a unir el estambre de color blanco, ¿no? Como siempre solemos unir, entonces ese punto lo terminamos de hacer, el que está en el centro sería con este otro color, y pues vamos a amarrar estas 2 colitas de aquí, para que no se nos zafe nuestra unión de estambre, nuestro cambio de estambre, ¿no? Entonces hacemos 2 nuditos. Esto obviamente, estas colitas quedan hacia adentro del zapatito. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer son 5 puntos deslizados, pero tomando solo la cadena de atrás. Entonces vamos así. Y la hacemos bien flojita esta vuelta. 1, 2, 3,
4 y el número 5 ingreso, pero lo termino de hacer con gris nuevamente, ¿no? El número 5, el punto número 5 deslizado, miren, lo termino de hacer con gris y voy a amarrar estas colitas. Voy a cortar la colita blanca y voy a amarrar este par de colitas. Listo, miren, ya estoy aquí. Entonces, los primeros puntos que voy a hacer, los siguientes, quiero decir, van a ser cogiendo el punto completo. Y vamos a hacer 10 puntos bajos. 1. Y 10. Y el décimo no lo termino de hacer. Voy a cortar la hebra. Y voy a añadir el estambre de color blanco. Voy a poner ahorita, terminar de hacer este punto con el estambre de color blanco. Miren así, y amarro las colitas. Listo, miren, aquí yo le puse el marcador porque me había olvidado de poner, es de ponerle en el primer punto que hicimos en blanco cuando iniciamos, ¿no? Bueno, ahora sí, continuamos. Ahora vamos a tejer. Ahora, lo mismo que hicimos al principio, tomando solo la cadena de atrás, vamos a hacer 5 puntos deslizados. 1, miren así, 2, 3, 4 y 5. Ahorita ya solo vamos a trabajar con el estambre de color blanco, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer es 5 puntos bajos, pero tomando solo la cadena de atrás, ya no puntos deslizados, sino bajos, pero de igual forma tomando la cadena de atrás. Así, miren. Entonces este sería mi primer punto. Voy a poner el separador. Y vamos a hacer 5 puntos, como les dije, ¿no? Ya hice 1, vamos 2, vamos 3, vamos 4 y vamos 5. Déjenme cogerle bien el puntito de aquí. 5, ¿no? Ahora ya nos encontramos con los puntos grises. En los puntos grises vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la cadena de atrás, ¿no? En blow. Y vamos a ir tejiendo 10 puntos, pero deslizados. Y los vamos a hacer flojitos. Hago 1. Y 10. Ahora ya me encuentro con los puntos blancos que voy a hacer de igual forma tomando la cadena de atrás, pero voy a hacer 5 puntos bajos, ya no deslizados. 1, 5, ¿no? Ya, 5 puntos bajos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer, aquí vamos a hacer 5 puntos bajos, pero ya cogiendo el punto completo, ya no en blow. Vamos a coger el punto completo y vamos a hacer 5 puntitos bajos, así, 1 y 5 puntitos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 puntos pero bajos, pero en blow, tomando la cadena de atrás, solo 2 puntos, 1 y 2 puntos en blow, 1, 1 y 2, ¿no? Ahora vamos a hacer en blow, tomando la cadena de atrás, 3 disminuciones normales. Entonces cojo así para hacer la disminución. No termino de hacer, cojo el otro punto de igual forma, así, miren, y tejemos todo. Esa es una disminución. Vamos a la segunda, cogemos una hebra. Ay, aquí no se me coge completa. Una, cogemos 2. Cogemos lazada y tejemos. Ya son 2 disminuciones. Ahora vamos a la tercera disminución. Cogemos así y cogemos así del otro y hacemos 3 disminuciones. Ahora voy a tejer 2 puntos bajos, pero tomando la cadena de atrás. 2 puntos bajos. Entonces voy 1 y 2. Listo. Ahora me voy tejiendo normalmente, tomando el punto completo, estos 5 puntos bajos. 1 y 5. Miren, y aquí ya terminamos de hacer esta otra vuelta. Y así nos está quedando.
Ahora lo siguiente que vamos a hacer son 6 puntos bajos. Entonces cojo el punto completo, pongo el separador y hago 1, hago 6 puntos. Ahora voy a hacer 3 disminuciones. Ahora sí, las disminuciones invisibles. Tomamos la cadenita de adelante de un punto, tomamos la cadenita de adelante del siguiente punto, tomamos lazada, tomamos de nuevo lazada y tejemos. Aquí ya está una disminución. Ahora vamos a hacer la segunda disminución. Vamos 2 y 3, la tercera. Así, miren. Y finalmente nos vamos a ir tejiendo estos 5 puntos bajos. Vamos, 1 y 5. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 14 puntos bajos, cogiendo el punto completo. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 filas vueltas de altura y el último punto no lo termino de hacer. Voy a cortar la hebra y me voy a cambiar a color piel. Listo, miren, ya me cambié al color piel, pues estas hebritas siempre las meten acá adentro, ¿no? Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer vamos a tomar solo la cadena de atrás, o sea, en blow. Y vamos a tejer 14 puntos deslizados. Miren, tomando solo la cadena de atrás, hacemos esta vuelta súper flojita para que la siguiente vuelta no se nos dificulte. Entonces nos vamos a ir tejiendo 14 puntos deslizados tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora la siguiente vuelta, de igual forma, tomando la cadena de... A ver, déjenme tomar la cadena de atrás. Pero vamos a hacer puntos bajos, tomando la cadena de atrás, pero 14 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de 14 puntos bajos en block. Ahora voy a hacer 2 vueltas de altura de estos 14 puntos, pero ahora sí tomando el puntito, miren, completo. Entonces me voy tejiendo 2 vueltas de altura de 14 puntos bajos y luego me voy a cambiar al estambre de color blanco y corto la hebra de color piel después de hacer las 2 filas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de color piel, le rellené también la piernita y me cambié al estambre de color blanco. Ahora lo siguiente que voy a hacer es tomando la cadena solo de adelante, esta cadenita de adelante, voy a hacer 14 puntos deslizados, pero solo tomando la cadena de adelante, o sea, en flow. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta en flow, tomando la cadena de adelante, hice 14 puntos deslizados. Ahora me voy haciendo acá, tomando solo la cadena de atrás y voy haciendo puntos bajos. Hago 6 puntos bajos y un aumento. Voy a hacer 1, 2, 3, estoy tomando solo la cadena de atrás, 4, miren, 5 y 6, y ahora voy a hacer un aumento de puntos bajos. Y al final me están sobrando 7 puntos, entonces voy a hacer de nuevo 6 puntos bajos y un aumento, tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Entonces ahí, la primera pierna que hagamos, le vamos a cortar la hebra, ¿no? Porque luego esta la vamos a unir con la otra piernita, le cortamos la hebra. Ahora vamos a repetir este patrón. Vamos a hacer de nuevo igualito esta pierna, la segunda, pero la segunda pierna que hagamos no le cortamos la hebra, ¿ya? Vamos a hacer ese proceso. Listo, miren, yo ya terminé de hacer la segunda piernita. Y bueno, como les dije, la primera se le corta la hebra y la segunda no. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a tomar la piernita, miren, esta es la parte del frente de la piernita, ¿no? La vamos a poner así derechita hacia nosotros al frente y vamos a aplastar esta parte para nosotros encontrar la mitad de aquí del lado de la pierna del interior, ¿no? Entonces, vamos a tejer los puntos que sean necesarios hasta ubicarnos aquí. Listo, miren, ya tejí los puntos que fueron necesarios hasta ubicarme aquí, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar el marcador
y vamos a contar 5 puntos desde el último punto que hicimos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos retrocediéndonos 5 puntos y ahí le ponemos el marcador, ¿no? Entonces es como que hubiésemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, ¿no? Ahora vamos a realizar, vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Y vamos a repetir este proceso de la piernita. Por ejemplo, las 2 piernitas tienen que ir así, las 2, ¿no? Entonces yo esta parte le voy a de igual forma aplastar así, miren, para sacar la mitad. Entonces justo la mitad me va a dar aquí un puntito antes del punto que terminamos de tejer esta pierna. Entonces me voy a introducir justamente aquí, en ese puntito. Así, miren, de esta manera. Y ahora me voy a ir tejiendo estos 16 puntos de esta pierna. Recuerden que la pierna tiene 16 puntos. Entonces me voy a ir tejiendo 16 puntos de la segunda pierna. Listo, miren, ya tejí mis 16 puntos de esa piernita y ahora me encuentro con las cadenitas que realizamos. Como hicimos 2 cadenas, pues debemos tejer, aquí están, miren las cadenitas, aquí se las mira. Ya, debemos tejer 2 puntitos en estas cadenitas. La primera cadenita, una, así de esta manera. Y cogemos la segunda cadenita. Y 2. Ahora nos vamos a ir tejiendo estos 11 puntos de aquí de la primera pierna. Recuerden que los primeros tejimos 5, como la pierna tiene 16 puntos, entonces nos faltarían tejer 11 puntos. Y nos vamos a ir tejiendo estos 11 puntos hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya tejí mis 11 puntos y llegué al marcador. Ahora vamos la nueva vuelta y vamos a tejer estos 5 puntos que tejimos al inicio, ¿no? Nos vamos a ir tejiendo 5 puntitos. Vamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tejer estos 2 puntos del otro lado de las cadenas, ¿no? Recuerden que tenemos 2 cadenitas, entonces vamos a ir tejiendo 2 puntitos en esas cadenitas. 1, espérenme, se me zafó ya, 1, y aquí está la otra cadenita, y 2. 2, ¿no? Ahora yo me voy a ir tejiendo estos puntos, punto sobre punto, los 16 puntos de esta pierna, 2 de acá de las cadenas y 11 puntos de acá. En total serían 29 puntos. Voy a ir tejiendo estos 29 puntos que me faltan hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminamos de hacer totalmente la unión de las piernitas y hasta ahí tendríamos en total 36 puntos. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de altura de estos 36 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura. Ahora lo que vamos a hacer es un cambio de color. Aquí vamos a cambiar a cualquier color porque estas 7 vueltas de altura que vamos a hacer, esas no se va a ver ese color. Les indico, miren. Esta es la muñeca y este es el short blanco. Y estas son las 7 vueltas que vamos a hacer de cualquier color porque miren, estas no se ven. Entonces ahí utilicen ustedes el estambre el que más tengan. Yo como tengo bastante este rosa, voy a hacerle de color rosa. Ustedes utilicen el estambre que más tengan para que no gasten los colores que más utilizan. Entonces ahí pónganle en el color que ustedes deseen. Y luego vamos a hacer 7 filas de altura con este color. Con el color que ustedes deseen. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 7 filas en color de cualquier color. Ahora voy a hacer un cambio de color y me voy a pasar al color verde, al verde del vestido que van a hacer, el color verde, ¿no? Entonces aquí voy a añadir este color y voy a amarrar estas colitas. Listo, miren, ahora vamos a tejer una vuelta más de altura cogiendo el punto completo y vamos a hacer estos 36 puntos en color verde y luego me voy a cambiar al color blanco. Listo, miren, ya me cambié el estambre de color blanco, hicimos solo una vuelta en verde. Ahora, con el color blanco voy a hacer, cogiendo la cadena de atrás, me voy a ir tejiendo 36 puntos deslizados. Así, miren, de esta manera.
puntos deslizados tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora voy a hacer una vuelta más con blanco y voy a hacer igual tomando la cadena de atrás, pero voy a hacer puntos bajos, ya no puntos deslizados. Entonces me voy tejiendo tomando la cadena de atrás 36 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. El último punto no lo termino de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Voy a cortar la hebra y voy a añadir el tono de color verde que estoy haciendo el vestido, el mismo que utilizamos aquí. Entonces vamos a terminar de hacer este último punto con verde y amarramos estas hebritas. Ahora vamos a realizar en la cadena de atrás, vamos a ir tejiendo en blow, vamos a hacer puntos deslizados y nos vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados de 36 puntos, no punto sobre punto. Recuerden hacer flojita esta vuelta tomando la cadena de atrás 36 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer de igual forma cogiendo la cadena de atrás, pero vamos a hacer 36 puntos bajos, ya no deslizados. Entonces nos vamos tejiendo punto sobre punto hasta completar estos 36 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora voy a zafar los dos últimos puntos que hice, 1 y 2. ¿No? Porque voy a hacer la unión de brazos, o sea, no hago 36 sino 34 puntos, solo zafo 2 puntitos, ¿no? Entonces voy a tomar los brazos y voy a coger 4 puntitos de la parte de acá atrás, miren, para que quede esta unión donde termina la hebra, quede así. Entonces vamos a coger 4 puntitos de aquí y vamos a ir uniendo con estos dos últimos puntos. Primero cogemos el un punto que zafamos, entonces hacemos 1. Ahora cojo el otro punto del brazo, el otro punto del cuerpo, miren, 2, ¿no? Entonces el separador va a estar en el primer punto que hice. Entonces vamos a ponerlo aquí y continuamos. Voy a coger otro punto del brazo y otro punto del cuerpo. Otro punto del brazo y otro punto del cuerpo y aprovecho ir perdiendo esta hebrita, miren, ¿no? Ahora nos vamos a ir tejiendo 14 puntos solamente del cuerpo. Listo, miren, ya tejimos 14 puntos bajos. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el primer bracito. Vamos a hacer acá. Vamos a tomar 4 puntitos de acá. Entonces sería el puntito. Vamos a tomar un puntito de acá, que sería este de aquí. Y lo vamos a ir uniendo así mismo con el cuerpo. Nos tocaría coger este punto. Sacamos 1. Vamos del brazo, del cuerpo serían 2. Ahora nos toca acá del brazo. Sería acá 3. 3. Ahora nos toca acá del cuerpo. Y sería 4, miren. Y finalmente nos vamos a ir tejiendo estos 14 puntitos del cuerpo. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 14 puntos. Ahora vamos a tejer. Recuerden que el bracito tenía 8 puntos. Como tejimos 4, nos faltan 4 tejer. Entonces vamos a tejer solamente cogiendo los puntos del brazo. 1, ponemos el separador. Vamos, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer 14 puntos del cuerpo. Listo, ya tejí mis 14 puntos del cuerpo. Ahora voy de nuevo con los 4 puntos solo del brazo. 1, 2, 3 y 4. Y finalmente voy tejiendo estos 14 puntos del cuerpo. Listo, miren, ya tejí mis 14 puntos bajos. Ahora vamos a terminar de rellenar el cuerpo. Listo, miren, aquí ya le rellené un poquito. Recuerden hacerle un huequito aquí para que luego entre el palito del cuellito fácilmente. Bueno, vamos a continuar y vamos a realizar las disminuciones ya, las vueltas de disminuciones. Y para esto vamos a hacer lo siguiente. A ver. Aquí pues vamos a hacer, nos tocaría hacer, vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir 2 veces. 8 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución.
Listo, miren, ya repetí 2 veces 8 puntos bajos y una disminución. Ahora voy a tejer 7 puntos bajos. 1 y 7, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es una disminución. Una disminución. Y finalmente nos vamos a ir tejiendo estos 7 puntos bajos. 1 y 7. Ahora la siguiente vuelta que vamos a hacer vamos a hacer primerito un punto bajo, vamos a poner el separador, vamos a hacer una disminución, ahora vamos a repetir 3 puntos bajos y una disminución 3 veces, 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Ya hice la primera, ahora voy a hacer 2 veces más, 3 puntos bajos y una disminución. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta, ahora voy a hacer una disminución. Y finalmente voy a hacer 4 puntos bajos y una disminución 2 veces. Al final me va a sobrar un punto y lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a iniciar con una disminución. Vamos a hacer una disminución. Miren, así, de esta manera. Vamos a poner el separador. Ahora voy a tejer un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Me voy a ir repitiendo este patrón de un punto bajo y una disminución en toda la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a continuar rellenando. Recuerden dejar siempre el hoyito en el centro. Vamos a rellenar alrededor. Listo, miren, aquí ya le rellené. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos va a sobrar un punto y ese lo vamos a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 13 puntos. Ahora vamos a hacer un cambio de color. Vamos a cortar ya esta hebra y nos vamos a cambiar a color piel, ¿no? Listo, miren, ya me cambié el color piel. Ahora lo que vamos a hacer es, tomando solo la cadena de atrás, vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer solo tomando la cadena de atrás, miren, así, en blow, un punto bajo. Toda esta vuelta la vamos a hacer solo tomando las cadenas de atrás. Vamos a hacer un punto bajo, 5 disminuciones y 2 puntos bajos. Listo, ya terminamos, miren, de hacer esa vuelta y hasta ahí ya nos quedarían 8 puntos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 8 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esas vueltas. Ahora sí, vamos a tomar el palito que les dije. Alambre puede ser lo que ustedes tengan, que sea obviamente firme, y lo vamos a introducir aquí, miren. Introduce muy fácilmente, ya que como tenemos hecho un huequito igual en el centro, entonces miren, se puso muy bien hasta acá. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es, en estos 8 puntos bajos, 4 disminuciones para cerrar. Listo, miren, ya hice mis 4 disminuciones. Ahora voy a cortar la hebra, simplemente para rematar y esconder esta hebra. Listo, miren, así nos ha quedado. Miren, así nos quedó ya. Ahora vamos a hacer el cuellito de aquí del vestido. Listo, entonces miren, vamos a ubicar el cuerpo así. Vamos a tomar el estambre de color blanco. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren, así. ¿No? Vamos a tomar el estambre de color blanco y vamos a encontrar las 2 cadenitas. Miren estas cadenitas que tenemos aquí. ¿Se acuerdan que hicimos en blola cuando cambiamos a color piel? Entonces vamos a encontrar las 2 cadenitas que estén al centro. Entonces tomamos la que está a la izquierda primero para irnos tejiendo este patrón. Y vamos a hacer en estas cadenitas un punto bajo y un aumento 6 veces. Entonces aquí hacemos esto, miren. Tomamos así y aquí voy a hacer una cadena. Miren, una cadena. Y ahí mismo donde me introduje, voy a sacar y voy a hacer un punto bajo. Aquí un punto bajo, ya. En la siguiente cadenita, miren, esta de aquí, la que sigue, vamos a introducirnos por debajo y vamos a sacar y vamos a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? En la primera cadenita hicimos
un punto bajo, ahora hicimos un aumento. Y eso voy a repetir un punto bajo y un aumento 6 veces. Me va a sobrar esta cadenita de aquí y en esta voy a hacer en la del último un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 20 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadena. Voy a girar el tejido. Voy a saltarme un punto. Me voy a saltar un punto. Y en el siguiente punto voy a hacer 3 medios puntos altos y un aumento de medios puntos altos. Entonces voy así. Voy haciendo 1, 2, 3 medios puntos altos y un aumento de medios puntos altos, ¿no? Miren, así de esta manera. Y esto lo voy a repetir 3 veces. 3 medios puntos altos y un aumento de medios puntos altos 3 veces. Como ya hice una, voy a hacer 2 veces más. Listo, miren, aquí ya terminé de repetir eso. Ahora voy a hacer un medio punto alto. Miren, un medio punto alto. Luego voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Un aumento de medio puntos altos. Así de esta manera. Ahora voy a hacer 3 medios puntos altos. 3. Entonces hacemos 1. Vamos 2. Y vamos el tercero. Así, miren. ¿No? Y al final me van a sobrar 2 puntitos, miren. El que sigue me salto. No lo tejo, sino el que está al último. Ahí voy a hacer un medio punto alto. Y pues aquí simplemente voy a cortar la hebra para luego desaparecerla dentro del tejido. Y listo, miren, aquí ya le escondí la hebrita. Miren, así nos quedaría ya el cuellito del vestidito. Ahora vamos a hacer el detalle de aquí del shortcito, de las piernitas, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es un punto bajo y una cadena todo alrededor, ¿no? Entonces me voy a tomar aquí, por ejemplo, miren, con el cuello hacia nosotros. Miren estas hebritas que quedaban en blow. Voy a tomar una de las hebritas. Voy a pasar así aquí, ¿no? Voy a hacer una cadena, una cadenita, y ahí mismo voy a hacer un punto bajo donde ¿cómo es? Donde cogí la cadena y puse, donde hice ahorita la cadena, ahí voy a hacer un punto bajo, ¿no? Entonces voy a aprovechar e ir perdiendo esta hebrita. Entonces voy haciendo una cadena y un punto bajo que no se me quiere coger. Y un punto bajo, miren, así, una cadena y voy haciendo aquí un punto bajo. Me tocaría coger esta de acá, así, miren, de esta manera. Entonces este patrón de un punto bajo y una cadena voy a realizar en todo alrededor de esta piernita, en todas las hebras, y luego hago lo mismo en el otro lado. Y listo, miren, ya nos quedó así los dos lados. Tenemos el cuellito. Ahora vamos a hacer la parte de acá del vestido, ¿no? El vuelo, básicamente. Entonces vamos a ensartarnos justamente aquí, miren, donde cambiábamos la vuelta para que no se vea, porque con el bracito se hace así y no se ve. Entonces nos vamos a insertar aquí en la cadenita verde. Vamos a coger esta cadenita verde de abajo, no la de acá arriba, sino que la que está abajo de la blanca, ¿no? Entonces vamos a insertar este estambre y vamos a hacer ahí una cadena. Y donde hicimos, déjenme hacerle bonito porque se me zafó. Ya, vamos a hacer una cadena, sostenemos con el dedo porque si no se nos zafa. Y ahí mismo vamos a hacer donde hicimos ahorita la cadena, donde nos enganchamos, vamos a introducirnos de nuevo y vamos a sacar un punto bajo. Así, miren, de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Vamos a ir cogiendo cada hebrita y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento.
Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 48 puntos, ¿no? Y vamos a hacer 12 vueltas de altura de estos 48 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de realizar mis 12 vueltas. Ahora voy a, este último puntito que lo hice lo voy a zafar, lo voy a dejar a medio hacer porque voy a realizar un cambio de color. Entonces vamos a cortar esta hebra, color verde. Y vamos a añadir el estambre de color blanco. Entonces terminamos de hacer el último punto con el nuevo color y amarramos estas colitas. Listo, miren, aquí ya estamos, ¿no? Ya amarré las colitas. Ahora, en el punto que empieza la vuelta, miren, este es el punto, ¿no? Yo me voy a bajar acá. Miren, este es el punto, ¿no? Voy a pincharme aquí en la base. Y aquí voy a sacar, es un punto deslizado. Miren así, ¿no? Entonces, aquí este punto es el que hice punto deslizado. Entonces, en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. En el mismo punto voy a hacer un medio punto alto y en el mismo punto voy a hacer un punto bajo. Luego ya me tocaría hacer en este punto, pero me introduzco en la base y hago un punto deslizado, miren, ¿no? Entonces voy a repetir ese patrón. Entonces este punto no le tejo, ¿por qué? Porque este punto es donde estoy cogiendo abajo, miren. Entonces voy al siguiente y repito el patrón. Hago un punto bajo, en el mismo punto voy a hacer un medio punto alto, en el mismo punto un punto bajo y luego en el siguiente punto abajo hago un punto deslizado y así, miren, voy a ir repitiendo este patrón todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer toda esta vuelta y nos queda así. Miren, ahora tenemos que hacer una vueltita más. Recuerden que cada vez que hacíamos nosotros este punto aquí en la base, el punto deslizado en una fila más abajo, nos quedaba libre el puntito verde, ¿no es cierto? Justo es el puntito verde porque hacíamos el deslizado aquí y nos quedaba por detrás este libre, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto deslizado en ese puntito verde que está atrás justo de este palito donde bajaba el deslizado. Entonces miren, si le vemos atrás, aquí está el punto. Miren, miren cómo se coge, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un punto deslizado. Y recuerden que aquí tenemos en esta conchita 3 puntos porque hacíamos un punto bajo, un medio punto alto y un punto bajo, ¿no? Entonces vamos a hacer en el primer puntito un punto bajo. En el punto del medio vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Y en el tercer punto, un punto bajo. Miren, y vamos a repetir esto durante toda la vuelta. Entonces voy a hacer una vez más. Me ubico aquí y miren, está atrás el puntito. Entonces, en ese puntito verde voy a hacer el punto deslizado. Y luego voy tejiendo. Un punto bajo en la conchita, un punto bajo. En el siguiente un aumento de puntos bajos y en el siguiente un punto bajo. Miren, así, para que me vaya quedando de esta manera. Entonces voy tejiendo así. El deslizado siempre miramos aquí, miren, se ve atrás el puntito. Y así el deslizado en los puntitos verdes. Y luego en la conchita, como tenemos 3 puntos, un punto bajo, un aumento de puntos bajos y un punto bajo. Y así nos vamos todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer toda esa vueltita. Miren, nos va a quedar así este filito. Y bueno, aquí simplemente vamos a cortar la hebra y luego la vamos a esconder con la agujita. Miren, vamos a insertar aguja. Listo, miren, entonces aquí lo que vamos a hacer es nos vamos a pinchar justo aquí en el centro y nos vamos a ir para atrás. Así, miren, para que nos quede así este terminado. Y luego, pues bueno, con la aguja vamos a irlo escondiendo tras del tejido. Así, miren, vamos a ir pasando la aguja tras del tejido. Y listo, miren, así nos ha quedado ya lo que sería el cuerpito de nuestra querida Patty, ¿no? Aquí ya tendríamos hecho, miren, el cuellito, la parte de atrás, de adelante. Y así nos quedaría el shortcito, ¿no?
Bueno, como yo les comentaba, este tutorial tiene dos partes. Esta sería la primera parte donde haríamos todo lo que es el cuerpito. En el segundo video estaríamos haciendo el resto de las piezas. Bueno, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video, de compartir este video, de dejarnos un like y un mensajito. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye bye.